Uno de los muchos temores del ser humano en general, que a día de hoy está lejos de estar claro, es lo que ocurre después de morir. Muchos aseguran que renacerán, olvidando todo sobre su vida anterior. Algunos aceptan que se muere una sola vez, estando agradecidos de haber aprovechado el tiempo que tuvieron. Pocos creen llegar al más allá. Pero otros temen que el flujo de su consciencia, que es lo que nos hace tener pensamientos en primer lugar, continúe después de morir. Más que tener la esperanza de haber vida después de la muerte, o bien la simple aceptación de que no hay nada luego de esta, creen que tras abandonar su cuerpo en el mundo que tú y yo conocemos, su espíritu seguirá vagando por el resto de la eternidad en un fondo negro, completamente vacío. Ni más, ni menos. ¿Qué es el vacío? Aunque pueda parecer erróneo, lo primero que me cuestiono, no es tanto del por qué y cómo piensa la gente sobre lo anterior como su mayor temor, lo que ocurre comúnmente por distintos factores, sino que, lo primero que me cuestiono es, sobre si necesariamente este miedo deba de definirse bajo ese contexto, y sí, sé cuál es la definición que nos da San Google y, soy consciente que el fondo negro que tanto se menciona es solo una simbolización, pero, exactamente el tema debe de simplificarse y generalizarse para que la discusión sea como la anteriormente explicada. Porque siendo aún más específicos dentro de la pregunta, la cuestión en realidad vendría siendo, sobre qué es el miedo al vacío, en lugar de este en sí mismo. Pero para acercarse a la respuesta de esta cuestión, habrá que ser aún más específico en la elaboración tomando en cuenta otros temores, como lo sería el miedo a lo desconocido. La aversión y la incertidumbre sobre lo que desconocemos, desde sentimientos como la desconfianza hacia los demás, hasta la resistencia a los cambios por creer que estos nos harán un mal, precisamente por no conocer lo que está más allá de nuestra zona de confort. Y sí, sé que ambos temores, aunque similares, son distintos en cuanto a su manifestación, pero es ese mismo parecido que, al tratar de interconectarlos, pueden complementar más sobre ciertas interrogantes que nos dejan los diferentes factores de la causa de estos, y cómo pueden alimentarse de un miedo hacia el otro. ¿Y saben algo? Me encanta que un anime sea consciente de todo lo anterior, y trate de recalcarnos qué tan importante podría ser cada detalle a la hora de relacionarlo con algún otro. Y ese es, Air Invasion. Una adaptación animada de 2021 del manga homónimo de 2013, que cuenta con 12 episodios. La trama sigue a un grupo de personas, que son teletransportadas a un mundo solitario, caracterizándose en que los únicos lugares accesibles son los rascacielos urbanos con una forma de trasladarse poco convencional. Asimismo, inicialmente estos tienen que sobrevivir a unos enmascarados que, por alguna u otra razón, quieren matarlos. Con el pasar de la serie, los personajes entienden más cómo funciona este mundo en particular, mientras algo más grande ocurre detrás. Ahora bien, una de las mayores críticas que se le da al anime, entre otras cosas, fue que su inicio era agonizantemente lento, con un escenario vacío que, en primer lugar, no tenía ninguna razón de ser. Quiero decir, un mundo solitario compuesto únicamente de edificios urbanos que se conectan a través de puentes colgantes, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, en relación tanto con la cuestión anterior, como con la definición sobre el miedo al vacío, lo primero que se debería de hacer, a la hora de hablar del mundo de este anime, es indagar en la intención de la autora, Suina Miura, del por qué este es tal y como es. Y de buenas a primeras, necesito enfocar este guión bajo el contexto en el que la obra fue creada. Y por supuesto que, inevitablemente, hace que indaguemos en uno de los mayores e incómodos problemas que suele sufrir Japón, el suicidio. Primeramente, si bien es verdad que Japón dejó de estar desde hace una década entre los 10 países con mayor índice de suicidio por habitante, lo cierto es que dado a sus antecedentes, es un país al que se le sigue relacionando fuertemente al tema. Sin afán de dejarse llevar por estereotipos, históricamente hablando, durante casi un milenio, la cultura nipona consideraba que, en caso de que algún japonés fracasara en una de sus responsabilidades, estaba obligado moralmente a suicidarse, como una especie de recompensación por la deshonra que significaría su error. A pesar de que a día de hoy, muchas de las prácticas para suicidarse estén prohibidas en el país nipón, su cultura siguió forjando una fuerte imagen de la responsabilidad y competitividad. Esta última idea es inculcada, por no decir adoctrinada, a los jóvenes japoneses desde su educación. Comúnmente se les fomenta la idea de que deben de ser competitivos, porque el mundo les exigirá que lo sean, así que a la hora de trabajar en grupos, si no estás a la altura de los demás, entonces los estás perjudicando. Indirectamente, esta mentalidad conlleva al acoso escolar, dado a que al igual que otros países, si los estudiantes perciben a otro más como alguien diferente, entonces estos podrían rechazarlo, aislándolo socialmente al no poder formar parte de un grupo, y por consiguiente, haciendo que este individuo se sienta solo. A lo que voy, es que en Japón había nacido un término llamado karoshi, que significa muerte por laborar excesivamente.
Si bien en el país nipón, la legislación solamente exige un total de 8 horas laborales, se han documentado que ha habido jornadas de trabajo de hasta 72 horas, provocado principalmente por la presión social, de demostrar que están a la altura de los demás. Si uno se retira en su horario habitual, entonces los demás trabajadores podrían interpretarlo como una irresponsabilidad, porque podría perjudicar al servicio que estos le brindan a la comunidad, a favor de su bienestar. Más allá de la carga de trabajo, la sensación de ser rechazado por no estar a la altura, hace que muchos de ellos forjen estas jornadas como algo habitual, y en caso de fracasar, sentirán que han deshonrado a su nación. De hecho, dada esta presión social, el suicidio es la principal causa de muerte en hombres de 20 a 45 años de edad, y en mujeres, de 15 a 29 años de edad. Ahora teniendo dicha idea en mente, si es difícil imaginarse la situación de un adulto, lo es más a la hora de tratarse de un menor de edad. ¿Por qué? Esa es la pregunta que predomina en esta situación. ¿Por qué un individuo que aún tiene mucho por vivir, tome o siquiera considere la decisión de suicidarse? Bueno, para entender el por qué podría ocurrir lo anterior, tendré que tomar como ejemplo al término hikikomori, que literalmente significa apartarse. Básicamente, personas comúnmente rechazadas que eventualmente se alejan de toda actividad social, por temor que los demás puedan seguir rechazándolos, y creen que se lo merecen por ser diferentes. Énfasis en la palabra eventualmente. Tanto la idea de un hikikomori como la del suicidio, no ocurre ni por un solo factor en cuestión, ni tampoco de la noche a la mañana, pónganlo más o menos así. De la evasión inicial de los jóvenes a la actividad social, se traslada a la producida por los adultos, que comúnmente consideran que el joven debe de superar dicha inseguridad por sí solo, dejándolo sin ninguna señal de apoyo, agravando la situación todavía más. Esta persona, al sentirse sola, se refugia en sus gustos como lo podrían ser el anime o algún otro medio de entretenimiento, y aquí es donde Internet entra en la ecuación. Tanto tú y yo lo sabemos, el Internet se ha vuelto en una necesidad desde hace mucho tiempo, haciendo que hasta los más pequeños tengan una tablet de último modelo. Muchos de estos, dada tanto a la falta de actividad social y la carencia de la atención de sus padres, pueden refugiarse en comunidades de Internet, especialmente de aquello que tanto les gusta pero que no pueden expresarlo abiertamente. Ahí teóricamente todo va bien, hasta que la susodicha comunidad entra en polémica, y no necesariamente por algo malo como tal, un dibujo inofensivo puede ocasionar el odio de la gente, hasta llegando a casos obsesivos. Estos adolescentes, al ver que su mundo que creían que se sostenía de estabilidad por una comunidad virtual, se caía a pedazos por gente que igualmente las están rechazando, entonces socialmente se sienten un fracaso. Sí, alejarse de la computadora bien podría ser una solución, pero para estas personas, que justamente tenían al Internet como su mundo, no es una opción, haciendo que el individuo, o siga evadiendo el problema hasta por años, o efectuando lo que éste ya había pensado hacer algún tiempo atrás, o sea, suicidarse. ¿Lo han entendido y comprendido? Incluso quitando el contexto japonés, todo lo anterior son cosas que, aunque no sean la norma, las hemos atravesado de alguna manera u otra, queramos o no. Tanto la idea del hikikomori como la del suicidio, son dos de los muchos escenarios que podrían suceder, no por una situación socialmente estresante, sino por una enorme acumulación de situaciones generalmente estresantes, que no son tratadas ni a tiempo, ni de la manera más adecuada. La cultura japonesa, así como la de tu país y del mío, no es una que alabe la responsabilidad, ni tampoco la mentalidad de alguien, sino por el desequilibrio de estas. Como anteriormente mencioné, el mundo de esta obra se compone únicamente de edificios urbanos que se conectan entre sí con puentes de cuerdas. Contrario a lo que se podría pensar, la idea principal no es tanto una sobre el miedo a las alturas, sino de varios entre sí que componen un temor en común, en este caso, el vacío. Claro, ya sabemos el contexto de la creación de la obra, entonces ¿cómo este mundo, que parece demasiado minimalista, podría relacionarse con el tema en cuestión? De acuerdo, pero primero vayamos por puntos, que así todo mezclado no se entenderá ni mierda. Primeramente, es sabido que estas personas fueron teletransportadas a este mundo en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace que no puedan asimilarlo de manera correcta, de pasar a estar en un lugar lleno de gente, quizá con aquellos que tanto quieres, y de golpe estar en un sitio tan solitario. Y es ahí donde entra la idea de los enmascarados, cuyas armas varían entre el tacto y la distancia. En primera instancia, parece que tienen el objetivo de matar a las personas, pero en realidad, lo que buscan es que éstas caigan en una desesperación que, con tal de acabarla, deciden suicidarse tirándose de los edificios. Con dicha idea en mente, el punto del anime consiste en apoyar al suicida, pero condenar al suicidio. ¿A qué me refiero? Pónganle que hay dos bandos, uno que piensa que, el suicida, es un cobarde por tomar una vía que podríamos considerar como la fácil, en lugar de afrontar la situación en sí, mientras que el otro, pensaría que la decisión que tomó fue la mejor, ya que de esa manera pudo acabar con su sufrimiento. El anime rechaza, y de hecho repudia ambas ideas, a favor de la siguiente.
Como tal, los personajes que se suicidan en la obra, en realidad, ni siquiera son importantes en los acontecimientos de la misma, pero lo son como una fuerza impulsora en las acciones de quien es nuestra protagonista en esta historia, Yuri Honjo. Caracterizada principalmente como compasiva, dado a que una vez que presencia el suicidio no solo de una sino de dos personas, está dispuesta no solo de apoyar a quienes ella quiere, sino de tratar de entender del por qué cada uno de los que se topa, actúan como tal. Durante el primer episodio, la idea principal es el contraste que hay entre la primera y segunda mitad, de su percepción del mundo al que fue teletransportada. Al presenciar el primer suicidio, además de quedarse traumatizada, se queda con la idea de que la joven decidió terminar con su vida dada a la desesperación provocada por el enmascarado, conllevando una mala visión sobre estos. Cuando nuevamente se topa con uno, está en un dilema sobre si acabar o no con este, cuestionándose sobre si ella está o no perdiendo la cordura al considerar el asesinar a alguien, incluso si es a base en defensa propia. Lo que es lógico ya que la idea de este mundo se basa en que por desesperación puedes hacer cualquier cosa como un método de defensa. Esto hace presencia en el segundo suicidio, puesto que una vez que se descubre que los enmascarados son en realidad personas privadas de su libertad, ella ve a la situación con otros ojos, con una mirada dudosa entre lo que debe de hacer y aquello que quiere mantener. Por fin puedo descansar. ¿No suena muy poética la frase anterior? Quiero decir, imagínenselo, caer desde lo más alto, protegiéndose de lo que tanto le lastima, sintiendo la ventisca del aire como si fuera una liberación de la desesperación, y en un instante, choca contra el vacío. Ni más, ni menos. Por fin puede descansar en paz. Lo que acabo de narrar es algo que se puede llamar la romantización del suicidio, una perspectiva glorificada a un contexto que es destructivo tanto a la víctima como para su entorno en cuestión, dejando como consecuencia, el no darle al asunto la gravedad que debería tener. Por ejemplo, también existe la llamada romantización de la pobreza, que provoca entre otras cosas la subestimación de una carencia económica, a través de un contexto emprendedor con las típicas frases de autoayuda, y así sucesivamente en otros casos. Tomando lo anterior en cuenta, es aquí donde finalmente llegamos a la analogía del mundo de la obra. Un mundo tan solitario como este, podría interpretarse como una ventana de un edificio enfrente de otro, donde alguien está a punto de saltar al vacío. La protagonista, quien está en el otro edificio, funge como una expectante, no está ahí para actuar, sino para observar, donde lo único que puede hacer, es gritar por no saber cómo ayudar. Pero es cuando fracasa en su intento de detener el segundo suicidio, que entiende que los enmascarados son humanos como ella, y de ahí empezaría a ser más comprensiva con el accionar de cada quien, interpretándolo como una manera de hacerle frente a la situación. Quiero decir, quizá los demás también puedan sentir miedo, angustia, hambre, e incluso algún modo de aprovecharse de los demás, como una manera de supervivencia, tal y como ella lo hizo en principio. Con todos, menos con el francotirador enmascarado, alguien quien deliberadamente la busca por alguna razón, que no entiende ni comprende, pero siente que tiene algo que ver con aquella muchacha. El sujeto busca a Yuri no porque sienta que ella pueda tener la verdad sobre el mundo que les rodea, ni tampoco es lo que quiere saber en realidad. Es un hombre sensato que, a cambio de recuperar la consciencia sin tener que obedecer totalmente a la máscara, pierde su memoria, se vuelve un sujeto perdido, alguien cuyo único recuerdo es de un joven que le resulta demasiado familiar. Durante buena parte de la serie, el francotirador parece una persona realmente segura por fuera, pero que de a poco exterioriza retazos de cómo se siente en realidad, sobre todo porque está buscando algo que desconoce, pero que necesita saber. Su estilo, su sensatez, sus constantes advertencias a la única persona que lo acompaña, son capas que maquillan el hecho de que desconoce quién es, y de dónde es, y que a diferencia de todos los demás, tampoco tiene un hogar a donde regresar, porque simplemente no lo recuerda. Sobre todo porque, cada vez que se topa con Yuri, ella lo interpreta como una especie de enemigo, pero en lugar de defenderse, decide huir, como si sintiera que tiene algo que ver con él, pero que prefiera evadirlo por alguna razón que, igualmente, desconoce. Como si fuera una alegoría de lo cerca pero lejos que está de la respuesta que anhela saber. No es hasta que se revela que, en realidad, no es que haya perdido lo que quería justo después de ser privado de su libertad, sino desde antes, puesto que el joven con el que se había topado al inicio, no es nadie más que su propio hermano, que resulta ser el hermanastro de Yuri, aunque solo se insinúa. La ambigüedad de este tema, más que jugarle en contra, de hecho le constituye al mensaje de la obra, que las cosas no son lo que parecen. La mayoría que conoce a la protagonista, de hecho, puede que le hayan dado una terrible primera impresión, pero en el fondo sus accionares tienen sus razones de ser, compartiendo en común el sentirse perdidos y desesperados, como si estuvieran en un vacío que, dada a su atmósfera, les incita a tirarse desde lo más alto, tal y como ella se sentía al principio.
No es que ella justifique los actos de los demás, sino que simplemente trata de entenderlos, no está ahí para juzgar, sino para apoyar. No para que se quiten la vida, sino para vivirla. No es que haya relacionado el contexto japonés con las razones de los personajes, sino como un modo de ejemplificar que, un tema como este, puede ser más complejo de lo que podríamos creer, y que de ahí, nos apoyaríamos de uno al otro, porque a diferencia de un sacrificio, el suicidio no es una manera heroica de morir, porque aunque la víctima le dé esa connotación, su contexto es destructivo. Quién sabe, quizás si Yuri habría actuado a tiempo, o si la chica hubiera escuchado sus palabras, ella podría haber formado parte de su equipo. Se habría sentido parte de algo, y quizá hubiera reconsiderado su decisión. Sé que el suicidio es un tema bastante complejo, y que el apoyo de alguien puede no ser suficiente ni sustituir la ayuda profesional, pero el escuchar unas palabras de aliento en tus peores momentos, es lo que te puede aferrar a la vida en un instante, incluso después de perder el sentido de esta. No todo en el horizonte es malo, después de todo. Créanme, aún siendo usado más como un recurso narrativo que como un tema central, la forma en cómo se relaciona con la trama en cuestión, sería lo suficiente para considerar este anime como uno medianamente sólido, pero luego veo todo lo demás y, vaya que es deficiente. Mi principal problema con la serie, empieza recién en el segundo episodio, y es que aunque sepa qué mensaje quiere transmitir, y siga teniendo uno que otro momento ciertamente memorable, es aquí donde comienza no solo a comprimir la mayoría de los temas que intenta abarcar, sino a contradecirlos. ¿A qué me refiero? Mayuko Nise, por ejemplo, aunque no sea un personaje tan malo a diferencia de otros de su tipo, es una muestra que el anime no sabe mantener una calidad consistente. En principio, la tipa parece asesinar a diestra y siniestra a los enmascarados con tal de sobrevivir, lo que es lógico dado al contexto. Pero una vez que se insinúe que hay un helicóptero que podría sacarla de este mundo, y que tenía espacio para una sola persona, empezaría a matar a quien sea con tal de salir. O sea, la serie puede mostrar que asesinaba solo por necesidad, e incluso volviéndose leal para Yuri después que ésta le salve la vida, pero al mismo tiempo, además de nunca tomarle importancia a las personas que asesinó, que hasta le rogaron para que les perdonara la existencia, después se muestra que, en realidad, le gusta asesinar, aun si es por defensa personal. No digo que sea una especie de victimización, sino que, ¿cómo quieres que empatice con una asesina, si ni siquiera muestra algún tipo de remordimiento, en algo que evidentemente estaba mal? Y cuando la serie sí muestra eso con algo similar, hace que no sea importante. Durante la serie se hace eco a la idea de que, los participantes atrapados en este mundo, tengan la oportunidad de ser un dios, y Kazuma Ohara se había obsesionado con esta cuestión, tanto que provocó la muerte de la familia de Yukio Tanabe, como una manera de impedir que le quitasen la oportunidad. A diferencia de Mayuko, Kazuma sí le da importancia al asesinato que ordenó, e intenta disculparse con Yukio sobre todo al salvarle la vida, aun si se insinúa que el ruco todavía le guarda rencor. Pero simplemente son dejados de lado, matan al médico en el último enfrentamiento y ya, es todo. Y esos solo son 3 de los muchos personajes que aparecen, como si tuviera el síndrome de The Rising of Shield Hero, de que o estos están mal armados y caracterizados, o que están pobremente aprovechados. Y eso sin mencionar la cantidad de momentos anticlimáticos dado al mal manejo del tono después del primer episodio, que la idea del dios es solo un pobre intento de recrear el formato de un Battle Royale, que el malo maloso, que cuya caracterización se basa en la supervivencia del más apto, ni siquiera aparece mucho además de carecer de personalidad, que incluso el apartado técnico es decepcionante en la mayoría de los casos, etc. Pero lo que más me hierve la sangre, es que si bien puedo entender la decisión del final como una libre interpretación, sobre si Yuri y los demás pudieron o no escapar de ese mundo, lo que funcionaba como estrategia de marketing para que compraran el manga, y así saber lo que ocurrió. Pero como final, falla en ese sentido, ya que justamente en el último acto, el anime empezó a emplear a diestra y siniestra demasiadas cosas que, para ese momento, ya no tenían razón de ser. Es como si quisieran aumentar el sentimiento de vacío que deja el final, además de que hace que no pueda tomar con la gravedad que debería de tener el tema del suicidio, y ese es justamente mi mayor problema, que incluso en la cuestión que la obra emplea, ni siquiera intenta elaborar una respuesta. ¿Qué es el miedo al vacío? Creo que solo importará la definición a la que elijas, porque tanto el miedo como el término en sí mismo, abarca demasiadas cosas que, no es prudente meterlas al mismo saco, de la misma manera, de como este anime intentó hacerlo. Sin embargo, de mi parte, considero que el miedo al vacío, es ese temor existencial que es retratado como un pozo que quizá tenga fin, pero que desconocemos, lo que nos depara si nos tiramos hacia él. Esta obra, al menos durante su primer episodio y en fragmentos específicos, es lo que intentó construir en su mundo, que adjuntado a su protagonista que, tras presenciar los últimos momentos de gente que desconoce, personas que igualmente pudieron tener sus problemas en sus vidas, y que estar metidas en tal situación, hacía que cayeran en la desesperación, como si fuera la gota que colmó el vaso, empatizaron
empatizando con ellas en el proceso, pero desarrollando una visión firme de que el suicidio es una solución permanente para problemas temporales. Si necesitas ayuda, búscala, exprésate, quizá así no te perderías de tantas cosas. Pero hablando de manera general, sé que para muchos este anime pueda ser otro más del montón, que apenas si tiene dos personajes decentes, la mayoría del cast mal caracterizado o aprovechado, ideas pobremente desarrolladas que no venían al caso, un mal manejo del tono, que arruinaba la inmersión en muchas partes importantes, un final que aunque pueda tener su razón de ser, contradecía ese mismo propósito, al emplear muchas cosas a último momento, etc. Pero es por este mismo tema del miedo al vacío, y la forma en cómo se creaba una analogía a través de su mundo, la que la hizo medianamente popular en su día, una distinción que, aunque pequeña, fue sumamente interesante el enfoque que se le dio. Por eso mismo me alegro de haberla visto de nuevo, porque noté detalles ciertamente buenos, que a la primera no llegué a apreciar, pero eso no salvará a una obra que resulta ser tan insustancial, como la que es Ice Invasion. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.